Te digo que sí, Señor. Es el mensaje para el día de hoy. Hace unas semanas estuve predicando, creo que hace 2 semanas, estuve predicando en Aguascalientes. Y entonces el vuelo de Monterrey a Aguascalientes, Monterrey, es un avión muy pequeño, es una aerolínea que se llama TAR y la opera Mexicana. ¿Se acuerdan de Mexicana? La que rescató AMLO, ¿no? Bueno, eso se dice. Entonces, no voy a hacer cosas. Hay que orar por don Paco. El chiste es que volé en ese avión. Por cierto, está padre, pero está chiquito. Está muy pequeño. Había una señora formada y no dejaba que nadie se subiera al avión porque estaba ella enojada porque le querían bajar su maleta. No le permitían que ella subiera con su maleta porque estaba muy grande y no cabía. Entonces la señora estaba y dijo, se paró en la entrada del avión y dijo: no voy a dejar que nadie se suba hasta que me permitan subir con mi maleta. Y se escuchaba desde atrás: siéntese, señora. Y bueno, ya sabe todo esto, ¿no? Entonces, híjole, se estaba haciendo tarde. Entonces, bueno, pues la dejaron subir con su maleta. Y dijeron: bueno, si no cabe, la vamos a tener que bajar. Yo creo que los sobrecargos sabían que o sea, el espacio era mucho más chiquito de lo normal. Era un avión muy chiquito. Entonces se sube la señora, y en eso yo llego para sentarme y la señora estaba sentada en mi lugar. El punto es esto: la primera parte del año estuve en el hospital con mi mamá. No sé si ustedes supieron que mami estuvo grave, estuvo de salud. Estuvimos 15 días en el hospital. Entonces todos esos 15 días, día y noche con mi mamá. Y entonces Dios me enseñó a ser paciente y me preparó para ese momento. Mamá, no, perdón, mamá. El chiste es que yo estaba ahí y la señora estaba en mi lugar. Y llego con la señora y le digo: disculpe, ¿cómo le digo? Este es mi lugar. Ahí hay muchos, siéntese. Ok. Y me volví a acordar que estuve en el hospital con mi mamá. Me fui y me senté en un lugar y llega una persona: este es mi lugar, me muevo. Y este es mi lugar. Honestamente, yo me moví y no quise mover a la señora porque vi que no había tanta gente formada para el avión. El punto es que el avión era chiquito. Se fue llenando. Y llega un señor que muy amablemente me pidió permiso para pasar. Yo estaba en pasillo. Me dijo: ¿me da permiso de pasar? El señor no podía caminar bien, como que traía una férula, una prótesis, algo, no podía mover bien su pierna. Entonces el avión estaba chiquito. Entonces lo ayudé a moverse hasta acá. Me hice a un lado, se sienta a un lado. Entonces, híjole, iba a despegar el avión y luego de repente me dice el señor: perdón, me vas a matar. Yo: ¿qué pasó? Quiero ir al baño. Ok, lo ayudo al señor a ponerse pie. Y era complicado porque el asiento delante estaba muy para acá y el señor para moverse. Total, lo ayudé. Entonces llega la persona, la sobrecargo, y dice: oiga, ¿y por qué no le cambia el lugar al señor mejor? Usted se va a ventanilla, el señor se pasa para acá, porque era de 2 y 1, ¿no? Y le dije: ay, pues bueno. Y dice el señor: ay, qué bueno que viene. Lo que pasa es que el señor está en mi lugar y no me deja mi lugar. El señor, a mí me dio una pena bárbara. Y entonces yo me paro y digo: es que yo voy allá adelante. Entonces yo voy con la señora y le digo: señora, yo voy en este lugar. Pero luego me doy cuenta, mientras que me voy acercando, que la señora bajó mi mochila que yo había puesto arriba y todos la patearon y subieron, y entonces estaba la mochila toda aterrada y la señora acomodó su maleta. Y bien, nombre de Jesús, que Dios la tenga en fuego lento. Entonces yo llego y le digo: señora, ese es mi lugar. Y entonces me dijo la sobrecargo: ¿me permite su pase a abordar? Entonces agarro mi wallet y le digo: aquí está, este es mi lugar. Y la señora le dijeron a la señora: tiene usted 2 opciones: o se va a su asiento, o le tenemos que hablar a la guardia, a la marina, a la Guardia Nacional, para que venga y la baje. Yo decía: sí, bájenla en el nombre de Jesús. Cada vez que Dios nos da una promesa, es una invitación a entender que esa promesa está ocupada y va a haber una guerra.
La historia del pueblo de Israel es una historia que, si nosotros la englobamos en pocas palabras, es la historia del pueblo de Dios saliendo de esclavitud y yendo hacia una tierra que Dios le había prometido, pero que estaba ocupada por el enemigo. El punto es este: cada vez que Dios nos da una promesa, esa promesa está ocupada. Y nosotros tenemos que aprender a pelear la buena batalla. La palabra nos enseña en Corintios, y Pablo habla de que la batalla del creyente está en los pensamientos. ¿Sí habías leído eso? Que la batalla está en la mente, ¿no? Entonces, pregunta: si la verdadera batalla que estamos enfrentando está en la mente, ¿en dónde está el territorio ocupado que Dios nos preparó? El punto es que antes de conquistar una batalla física, siempre habrá una batalla en mis pensamientos que primero tengo que conquistar. Hay espacios en mis pensamientos que están siendo ocupados por enemigo, que no pueden estar siendo ocupados, que necesitamos nosotros que el Señor entre a esos espacios. Ahora, la pregunta es: ¿y entonces estoy endemoniado? ¿Por qué? No, te explico. Hay una imagen que nos van a colocar en pantallas y quiero darte un poquito de fundamento. Esto que te voy a enseñar a continuación, tú lo puedes aprender en la escuela de ministerio, que te puedes inscribir. Esto que te van a colocar en pantallas es esto. Bien. Esto representaba la forma en la que Dios se conectaba con su pueblo. A esto se le llama el tabernáculo de Moisés. ¿Estás por acá? ¿Sí? Entonces el tabernáculo de Moisés estaba dividido en tres grandes partes. La primera parte eran los atrios, que incluía todo esto, ¿no? La segunda parte era el lugar santo, y la tercera parte, que era la parte más privilegiada o la parte más fuerte, era el lugar santísimo. Ok, había un grupo de gente llamados sacerdotes, y estos sacerdotes eran escogidos desde niños para hacer un trabajo sacerdotal en el tabernáculo. Y esto que se muestra en las pantallas es el trabajo de Dios en el creyente. Una vez más, esto es el trabajo de Dios en el creyente. Esta es la forma en la que Dios nos enseña a tener comunión con Él. No te me pierdas, está súper sencillo, ¿sí? Esta familia sacerdotal tenía que hacer algunas labores, y este era su trabajo. Todas las tribus estaban alrededor de este lugar llamado el tabernáculo de reunión. Eran tiendas de campaña, y entonces el equipo sacerdotal tenía unos animalitos que tenía que matar, y tenía que haber un derramamiento de sangre para cubrir los pecados del pueblo y hacer toda una expiación. Bien, entonces el primer lugar en el que yo quiero que tengas tu mente esta mañana es en los atrios. Los atrios ocurría un trabajo en el cual había un altar del holocausto, y en ese altar del holocausto los sacerdotes eran limpiados por la sangre del cordero, ¿sí? Era un animalito que moría. Entonces el sacerdote de alguna forma, la fe de ese momento era que mientras que la sangre estaba en el sacerdote o en el equipo sacerdotal que iba a ser lavado, todos los pecados y todo, ellos iban a ser lavados, y ellos iba a haber pureza en ellos. Pregunta, voltea para acá tantito. Si aquí había, en el altar del holocausto, había una pureza, entonces ¿para qué llegaba aquí al lavacro a lavarse? Porque tú puedes haber sido perdonado por la sangre del Cordero de Dios y aún así estar sucio. Algunos me están viendo con cámara de, ahora sí, como diría, muéstramelo.
¿cuál es el trabajo? Porque recuerdas que es un gran trabajo. Y ahí no terminaba. El sacerdote se lavaba con esa sangre, pero después tenía que pasar a otro lugar llamado el lavacro a lavarse las manos. Porque tú puedes haber sido perdonado tus pecados, tus equivocaciones por el Cordero de Dios, y aún así haber escuchado una música que no debías, haber escuchado un chisme que no debías, te enojaste con tu esposa, manoteaste, le quitaste el lugar del vuelo a un gordito hiper guapo. Entonces, ¿por qué? Vivimos en un mundo caído y absolutamente todo lo que sucede alrededor de nosotros tiene una contaminación continua. Por eso dice la palabra: ya vosotros estáis lavados por la palabra de Dios. Entonces, lo primero que sucede es que la sangre de Jesucristo nos perdona, nos limpia de pecado. ¿Estás acá? Pero la palabra comienza a sanar, a limpiar nuestros pensamientos. Por eso las iglesias están llenas de gente perdonada, pero sin un trabajo interno en sus mentes. Porque la fe en la sangre hay un perdón, me limpia de mis pecados. Pero lo que limpia mis pensamientos es la palabra de Dios. Porque si tú quieres, los orientales enseñan que la meditación es canasta básica. Los orientales enseñan en la importancia de la meditación. ¿Por qué? Porque ellos insisten que la meditación es lo que nos hace entrar en paz, es lo que nos hace vaciarnos. Fíjate, la meditación ancestral o la meditación oriental nos vacía, pero la meditación en la palabra de Dios nos llena de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Lo que hace la palabra de Dios es que una vez que fuimos perdonados, entonces palabra de Dios tiene que ocupar espacio en mis pensamientos para que entonces el temor pueda salir de mis pensamientos. Y entonces hay gente que Dios ya te perdonó. Si yo hiciera una encuesta simple, ¿cuántos se sienten perdonados hoy? A lo mejor muchos van a levantar la mano, pero uno que otro va a decir: es que yo he batallado para sentirme perdonado. Ok, el que no te sientas perdonado no significa que Dios no te haya perdonado. Dios ya te perdonó, pero ahora necesitas que el poder, que la unción, que la revelación de su palabra comience a formar tus pensamientos, para que ahora tú no solamente te creas perdonado, sino que te sientas perdonado. Gloria a Dios. Entonces, sin cambio de mente no hay territorio ganado. El verdadero trabajo de Dios en el creyente es transformar sus pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestras acciones irán de atrás de lo que pensamos. Es decir, si lo pienso, lo hago. Tú no puedes. David, ahí voy para atrás. Tengo un montón de cosas que decirles. La palabra meditar o meditación viene 21 veces en la palabra. Y de esas 21 veces, 18 las dice David. Quiero que entendamos: David, el hombre que se equivocó, el hombre que pecó, el hombre que cometió un montón de errores, pero el único hombre el cual Dios dijo: ese muchacho tiene un corazón conforme a mi corazón. El único hombre al cual el Señor dijo: yo te doy las llaves. Se las entregó a David. Y entonces
entendemos que David, el hombre que aprendía a que su alma bendijera al Señor, a darle órdenes a sus pensamientos, es decir, pensamientos bendigan al Señor, pensamientos sean agradecidos. Ese hombre, Dios dijo, tiene un corazón conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque la mente es el verdadero campo de batalla. Cuando entonces Dios me da una promesa o una tierra prometida, antes me dará un lugar para que yo conquiste en mis pensamientos. La pregunta es, ¿y entonces por qué la promesa no ha llegado? Porque antes de conquistar allá afuera, tengo que conquistar aquí adentro. Es por eso que cada vez que Dios tiene oportunidad en su palabra te dice: no temas. No porque suene bonito o porque se escuche cliché, sino es porque hay áreas de temor. Hay una oportunidad de trabajo y tú sientes temor de que te lo den. Una oportunidad de casarte y tú sientes temor de comprometerte. Y Dios te dice: no temas, porque yo estoy contigo. Vamos a leer la palabra de Dios en 2 Corintios 1:18 al 20. Vamos a leer la Biblia de las Américas. Dice: pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sino, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, fue predicado entre vosotros, por nosotros, por mí, Silvano, por Silvano y por Timoteo. No fue sí, no, sino que ha sido sí en él. Pues tantas como sean las promesas de Dios, ¿cómo? Tantas como sean las promesas de Dios, en él son sí. Por eso también por medio de él, amén, para la gloria de Dios. Y ahí no termina, sino dice después: por medio de nosotros. En el diseño original de Dios, nuestra colaboración es plenamente identificada para que la promesa se cumpla. ¿Cuál es mi colaboración? Sí, Señor. Mi sí con el sí de Dios forma un amén en el ambiente. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Dios es un caballero. Él no me va a preguntar si morir o vivir. Mira, Dios no te va a preguntar: ¿cómo ves, Juanita? ¿Me llevo a tu esposo al cielo o no? Porque sabe lo que a lo mejor le vas a decir. No te rías en este momento. Ok, Él no nos va a preguntar eso. Ahí va a actuar la gran soberanía de Dios. Pero Dios te va a decir: tengo esta promesa, ¿la quieres? Sí, Señor. Ok, hay un detallito, está ocupada. Eso le dijo al pueblo de Israel. ¿Quieren la tierra prometida? Sí, pero hay gigantes y pegan bien duro. Mira, qué paradoja. Ve, la primera generación no entró a la tierra prometida porque le tuvieron miedo a los gigantes. Pregunta, la segunda generación, ¿cuántas batallas tuvo con los gigantes? Ninguna. Porque a veces nuestro simple presentarnos delante de Dios nos entrega la batalla en las manos. El tema es ese. Yo quisiera decirte algunas otras cosas, pero el reino no es para los miedosos. El reino no es para los temerosos.
El reino es para aquellos que le dicen sí a Dios, sí ahorita o sí después, pero yo sé que tú me entregarás la victoria en mis manos. Es sí, Señor, sí a lo que venga. Sí, Señor, sí a lo que venga. Aunque, ok. El problema es que nuestra fe se confunda y se desanima cuando digo sí a Dios y la batalla todavía no es ganada. ¿Por qué? Vamos a leer un poquito más la Biblia. Y en 2 Corintios 1:20 al 22, vamos a leer, te traduje ahí la versión The Message. Dice: todo lo que Dios ha prometido lleva ¿el qué? El sello del sí de Jesús. Pasa el grupo de alabanza. En él, esto es lo que predicamos, oramos. ¿Qué dice? El gran amén. El sí de Dios y nuestro sí juntos, gloriosamente evidente. Dios nos afirma, haciéndonos firmes en Cristo, poniendo su sí en nosotros. Fíjate lo que dice el 22. Por su Espíritu nos ha marcado con su promesa eterna, un comienzo seguro de lo que está destinado a completar. Es como si Dios diga: hijo, dime, mande. Te tengo una buena y una mala, hijo. Imagínate, Dios decía: te tengo una buena y una mala, ¿cuál quieres? La buena es que hay una tierra prometida. ¿Quieres la mala? Yo sé que no la quieres, pero como quiera te lo tengo que dar. Es que la tierra prometida está ocupada, pero tú tienes el pase de bordar en tus manos. Solo tienes que ir a poseer lo que es tuyo por derecho. Es tuyo por derecho. La pregunta es: ¿quién te dio ese derecho? La sangre del Cordero de Dios, del trabajo que sucede al principio del tabernáculo. Pero aún estás impuro, sí, y por eso voy a la palabra: alabarme, alabarme, alabarme. Entonces, la guerra dice 2 Corintios 10, 4 y 5 en la Biblia de las Américas: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo qué, razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia en Cristo. Es que me quedan 7 minutos para explicarte algo elemental. Quiero toda tu atención acá. Ven, regálame 6 minutos. A veces, el que tú te presentes, ya ganaste por default. Ok. Yo tengo un listado de peticiones de oración. ¿Alguien más tiene listado? Yo tengo listados. Entonces, tengo mi listado top 10. ¿Ya? Y le pongo arriba: de vida o muerte. Y entre paréntesis: apúrale, mi Señor. Sí se puede. ¿Okay? Tengo otro listado que es: no urge, pero sí lo necesito. ¿Ya? Pero tengo un tercero que es: ¿y si te queda chanza? ¿Ya? El primero es elemental, el segundo es necesario, pero el tercero es: pues si se puede, también quiero ir a la playa. ¿Ya? No es debido a muerte, pero si se puede, también quisiera
hacer una carnita asada. Y a veces Dios primero cumple lo último antes que lo primero. Señor, era al revés. Lo importante estaba arriba. Porque a veces lo más sencillo, los caprichos es lo que primero funcionan y las necesidades no. Porque este es el trabajo. No es lo mismo saber que conocer. Muchos saben de Dios, pero pocos conocen de Dios. Muchos saben de la palabra, pero pocos conocen el poder sanador de Jesucristo. Es muy fácil ir al hospital y decirte: por sus llagas eres sano, y no tocará nada a tu casa, y te recito 2, 3 versos. Y es muy fácil ir al hospital y declarar eso sobre alguien, pero qué complicado es que cuando uno está en crisis diga: mas el herido fue por mis transgresiones, y por sus llagas yo soy sano. No es lo mismo declararlo sobre alguien que tú decirlo sobre tu vida cuando estás atravesando dolor en tu cuerpo. A veces ganaremos por default. La batalla se ganará con presentarnos, pero a veces Dios permite ciertas cicatrices para mostrarle al mundo su poder. Y que cuando hables del Dios sanador, no sea porque lo sabes, sino es porque tú lo conoces, porque lo has vivido en tu propia vida. Es lo mismo saber que conocer. No es lo mismo que yo me sepa versos bíblicos a que mi vida camine bajo la palabra de Dios. Y dice Pablo: amados, esta guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados. El objetivo es derribar altivez, y que la palabra de Dios comience a ocupar espacio en nuestros pensamientos, para que entonces, le dice a los romanos, sus pensamientos pueden ser transformados y entonces puedan comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y completa. A veces la distancia entre el saber y el conocer se encuentra en la experiencia personal. Tu autoridad espiritual crece y quizás llegarás a tu tierra prometida con algunas cicatrices que le van a mostrar al mundo, que le van a mostrar a tu familia y que te van a mostrar a ti de que Dios es bueno, Dios es grande, Dios es fiel.